Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Vamos entonces a comenzar esta jornada en la epístola de Efesios y vamos entonces a tomar un tiempo. Le digo de frente, hoy no vamos a llegar muy lejos porque es imposible. Yo traté, créame, yo estuve moviendo como si fueran Tetris, moviendo las piezas, cómo llego aquí, qué encajo, y es imposible yo poder cubrir aún de una forma introductoria 6 capítulos. Es un créame, pero vamos a ver a donde el Señor nos ayuda. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, y dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Entramos entonces en este tiempo de estudio y vamos a estar considerando esta carta de Efesios, y la forma que yo tal vez pensé que sería más apropiada es comenzar con las preguntas que usualmente nosotros vamos a usar cuando vamos a estudiar, ver un caso, leer una historia, para mejor entender. Tenemos el quién, qué, cuándo, el por qué y cómo. Y quisiera tal vez de una forma sencilla. Hay muchos detalles que, les soy honesto, no me daría el tiempo para cubrirlos todos. Son anciliares, cosas de mucho interés, que si está ubicado en este lugar, al lado de esta otra ciudad, y cuánto tiempo. Eso es muy bonito, yo le doy esa tarea a usted. Pero quisiera darle las categorías mayores para que podamos entrar y poder en este día cubrir el terreno que vamos a cubrir. Así que comenzando con el quién, la carta de los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, uno de los líderes más importantes en la expansión de lo que nosotros entendemos que es el cristianismo, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios. Pablo era un judío fariseo que se convirtió al cristianismo tras una experiencia transformadora con Jesús en el camino a Damasco. Él se convirtió en un apasionado predicador del evangelio y escribió varias cartas en las iglesias o hacia las iglesias cristianas. Entonces, si nos vemos ahora el qué, la carta de los Efesios es uno de los libros del Nuevo Testamento de la Biblia que usted tiene en su mano, y esta carta, Pablo aborda temas teológicos profundos y al mismo tiempo prácticos. Eso es lo lindo de esta carta. Vamos a ver, como vimos en Juan, algo que tiene profundidad pero es muy aplicable a su vida cristiana. Por ejemplo, vamos a hablar y habla de la redención, la unidad de la iglesia, la vida en Cristo, la lucha espiritual. También enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con la fe cristiana y muestra cómo la fe en Jesús transforma la vida de los creyentes. Así que nos da esa idea de el qué, pero si vemos ahora un poquito en lo que es el cuándo, se cree que la carta fue escrita alrededor del año 60 al 62 después de Cristo, mientras Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Algo que tienen que entender de Pablo es Pablo, como era un fiel propagador del evangelio, él usualmente se metía en problemas con la ley. Algo que todavía pasa al día de hoy. Tal vez no mucho en los Estados Unidos, pero quédese ahí porque lo va a ver próximamente más y más. Ahora, cuando vemos esto, durante este tiempo, Pablo escribió, como dije, varias cartas a diferentes iglesias, hablando de diferentes situaciones en particulares que estas iglesias tenían. Y de una de estas ciudades, obviamente, vemos que es la ciudad de Éfeso, donde está esta amada iglesia. Ahora, cuando vemos el aspecto del por qué, la carta de los Efesios fue escrita con el propósito de, número 1, fortalecer la fe cristiana de estos hermanos. Y número 2, la comprensión teológica de los creyentes en Éfeso y otras iglesias cercanas. Pablo quería que entendieran la riqueza de su herencia en Cristo y cómo vivir una vida cristiana auténtica. Usted puede vivir una vida cristiana. Muchos creen que viven vidas cristianas. Ayer pasé un tiempo vi unas amistades que no había visto en mucho tiempo, y me recuerda esta idea que muchas de estas personas muy dulces, muy amables, personas que conozco desde que era muy joven, y ellos creen que son cristianos, pero cuando usted sencillamente enfoca la forma que su vida se conduce, no es una cristianidad auténtica. Y eso es lo que Pablo está obviamente enfocando. También busca a Pablo promover la unidad entre los creyentes judíos y gentiles, ya que en ese momento había tensiones en las comunidades, en estas iglesias cristianas, debido a diferencias culturales y religiosas. Está esa tensión de lo que nosotros creemos, pero de lo que nosotros creemos determina cómo vivimos. Y hay cosas que nosotros creemos que son culturales, que no son teológicas, igualmente van a afectar cómo vamos a recibir lo teológico.
Es algo que nosotros veremos de una forma más clara. Ahora, cuando vemos este aspecto del cómo, Pablo escribió esta carta en un estilo literario y teológico que tiene una profundidad. Comienza obviamente con una alabanza a Dios por su plan de salvación, aborda una serie de enseñanzas sobre la vida cristiana, utiliza metáforas poderosas como el cuerpo de Cristo y la armadura espiritual para ilustrar sus puntos. Y además exhorta a los creyentes a vivir en amor, a vivir en humildad, a vivir en unidad, mostrando cómo estos principios se aplican en la vida cotidiana. Así que eso espero que le dé una idea más general de lo que vamos a estar viendo. Ahora, nuestro bosquejo, perdona que está atrasado, vamos a ver el bosquejo, pero sí quiero compartir obviamente el grano, el enfoque de lo que vamos a estar estudiando o la exhortación de la carta de Efesios. Y diríamos que es apreciemos y atesoremos todas las riquezas que tenemos como resultado de la obra de Cristo. Ese es el llamado que yo quiero encomendarle hoy, porque no vamos a ver todo hoy, pero la idea general es esta. Nosotros tenemos que apreciar, no solamente apreciar, atesorar, guardar las riquezas que tenemos, pero no es porque yo me las gané, sino que es el resultado de la obra de Cristo. Entonces, si vamos a ver nuestro bosquejo, quiero entonces que lo que vamos a cubrir hoy sería la primera parte del capítulo 1 al capítulo 3, donde vamos a ver esta división que es muy interesante. Pablo, entonces, en esta carta tiene dos partes. Una parte, digamos, parte 1, parte 2. La primera parte se va a enfocar en lo que es la doctrina. Entonces, y el enfoque, vamos a ver que nuestras riquezas en Cristo. Nuestras riquezas en Cristo. La segunda parte entonces sería los capítulos 4 al 6, donde va a ir de doctrina a deberes. De doctrina a deberes. Vamos a hablar de qué es el aspecto, diríamos, teórico y después vamos a pasar a lo práctico. Y el día de hoy solamente vamos a ver estos primeros dos puntos que serían nuestras posesiones espirituales en Cristo y el segundo sería nuestra posición espiritual en Cristo. Así que entremos entonces a nuestro primer punto, nuestras posesiones espirituales en Cristo. Esto obviamente está cubriendo lo que será el capítulo 1, versículos 4 al 14. Hermano, ¿y qué del versículo 1 al 3? Bueno, el versículo 1 al 3 es la introducción de la carta. Sería donde él dice, obviamente, quién escribe, a quién escribe. Y no hay necesidad o no hay una profundidad teológica, aunque vamos a tomar un tiempo, porque hay unas cosas que Pablo dice que creo que son de suma importancia para nosotros en el día de hoy. Pero comenzando del versículo 4 al 6, vamos a ver entonces los elegidos y predestinados. Los elegidos y los predestinados, si tiene su Biblia abierta, le recomiendo que la tenga conmigo porque vamos a leer varios versos mientras vamos a estar en esta jornada. Efesios capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Automáticamente vemos que Pablo, cuando comienza, tiene un grupo en particular y está definiendo quién es este grupo y quién es la persona que causa la existencia de este grupo. Pablo enfatiza que Dios eligió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo, predestinándolos para ser adoptados como sus hijos. Esto se hizo por amor de Dios y para su gloria. ¿Entiende? Eso es por amor de Dios, origina con Dios, pero no es meramente lo hace porque no tiene nada más que hacer, sino que lo hace para su gloria. Ahora, si tomamos un momento para hacer una pregunta, para comenzar a tratar de empatar lo que estamos leyendo, hermano, hermana, ¿encuentras tú gozo en la realidad que estás aquí porque Dios te escogió? ¿O esa parte como que has perdido enfoque? Bueno, claro, hermano, si yo sé que si somos cristianos el Señor nos escogió, pero la pregunta es, ¿mantienes eso al frente de tu mente? O a veces lamentas que eres cristiano porque ya no puedes volver a pecar como lo hacías antes. Hermano, no diga tal cosa. No, se lo digo porque es muy posible, es muy probable y para muchos ya ha pasado. De que muchas veces en el mundo, cuando estamos rozando con la mundanalidad, llegan momentos donde podemos perder el enfoque de que hemos sido elegidos por el Padre y dados al Hijo, a tal punto que a veces deseamos más el mundo de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Eso pasa. Pero hermano, tenemos que ver y recordar con mucho gozo que si el Señor nos eligió, si el Señor nos sacó del mercado del pecado, era para ser santos,
Y esa santidad, la cual nadie verá al Señor, es una la cual define no solamente el Dios que servimos, que es 3 veces santo, sino define la relación que tenemos con Él y define la forma que nosotros debemos de vivir. Pero entonces eso serían los versos 4 al 6. Continuamos entonces con la próxima sección que sería redención y perdón, versículos del 7 al 10. Versículos 7 al 10, solamente quisiera leer lo que dice el versículo 7. Mire lo que dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre. Entendemos cómo es que tenemos, o el medio de la redención, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vemos entonces ahora, Pablo se está enfocando, habló de quiénes son los elegidos, los predestinados. Ahora nos dice exactamente cuáles son los beneficios de estas personas que son elegidos y predestinados, y es la redención y perdón. Pablo destaca la redención y el perdón de los pecados a través de la sangre de Jesús. Y como el plan de Dios es unir todas las cosas en Cristo. Eso es muy importante entender, es una temática que vamos a ver, tanto en el cielo como en la tierra. Todo lo que el Padre ha creado es redimido a través de la obra de Cristo, es sostenido por la obra de Cristo, es garantizado hasta el día final en Cristo. Hay una esperanza muy importante de recordar por qué es que entonces que nosotros amamos a Cristo, servimos a Cristo, somos recordados por la palabra del Señor. Pero hay que hacer, hermano, conciencia y podemos entonces ver este aspecto de la redención y el perdón. Y hago la pregunta, porque creo que nos ayuda. Hermano, cuando presentas el Evangelio, estás enfocándote en la realidad que si no hay sangre vertida, no hay salvación para nadie. Porque hoy en día, como no queremos ser políticamente correctos, hay cosas que no queremos decirlas. Que si yo digo eso, me van a ver mal. Si yo digo esto otro, muchachos, van a pensar que estoy loco. Pero hermano, la realidad es que recordemos que nuestro Salvador y nuestra salvación es una sangrienta y extrema. No estoy diciendo que ese es el punto mayor que vamos a decir, pero es una realidad que hay que decir de que si Cristo no muere, si Cristo no derrama su sangre preciosa, usted no tiene nada. Porque es un concepto que el Señor instituyó en el Antiguo Testamento, que si no se vierte sangre no hay perdón de pecados. Y cuando nosotros vemos esta idea de la redención y perdón, hermanos, debemos de regocijarnos y ver de que sí hay redención, que sí hay perdón, porque Cristo virtió su sangre por personas que no se lo merecen, como lo es usted y lo soy yo. Veamos entonces esta próxima parte que sería herencia y sello del Espíritu Santo. Eso entonces sería dentro de los versículos 11 al 14, dice la palabra del Señor con su Biblia abierta, en Él, hablando de Cristo, y va a haber esa expresión, eso de en Él, en Cristo, eso es algo que lo va a ver 1000 veces, porque está Pablo apuntando, está tratando de hacer una claridad de que no es en usted, es en Cristo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, continúa esa idea, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ve que está apareciendo muchas veces, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo entonces aquí está explicando que los creyentes han recibido una herencia en Cristo y han sido sellados con el Espíritu Santo como una garantía de su futura redención. Y este sello sirve como una marca de propiedad y una marca de protección de Dios. Cuando se hablan de las arras del Espíritu, de acuerdo a la versión La Reina Valera, está hablando de algo que es una garantía. En los tiempos antes, como las personas no tenían dinero, también no existía el crédito, el sistema de crédito como lo existe hoy, alguien tenía que ser el que garantizaba que se pagara la deuda. Y eso existe hoy en muchos lugares del mundo. Porque usted no tiene el capital, usted no es reconocido como esa persona, ¿verdad?, pudiente. Alguien más tiene que ir a favor suyo y decir, yo garantizo que esto David lo va a pagar y yo pongo mis bienes de por medio para garantizar. Y eso es lo que el Espíritu Santo y ese sello del Espíritu Santo es. Amén. No es algo leve.
Eso es como decir, otra ilustración, como cuando una persona se va a comprometer. ¿Qué es lo que el hombre tiene que ir a buscar? Un anillo. Ahora, el anillo no lo hace casado. El anillo es lo que llaman el anillo de compromiso. El anillo, él está diciendo, yo me comprometo, hasta el día oficialmente que me uno, a poder proteger, guardar y proveer por esta mujer, como si fuera mi cuerpo, que es la idea bíblica. Es el mismo concepto. Cuando nosotros entonces vemos que Pablo está hablando de esta herencia es algo que nosotros recibimos a través de la obra de Cristo y es lo que nos garantiza que nosotros estamos en Él. Entonces ahora la pregunta es, ¿sabías que el secreto, le voy a dar un secreto, ¿sabías que el secreto para poder lidiar con toda aflicción en esta realidad? No importa lo que pase, lo que estés pasando tú, podemos estar seguros que en las manos de aquel que nos compró y nos predestinó a ser salvos. Eso no importa la aflicción que usted esté pasando, no importa el problema que usted se esté enfrentando, y son muchos, créame, yo los tengo también. Pero la realidad es que si nosotros hemos sido no solamente elegidos, predestinados, pero el Señor entonces nos ha marcado. Eso usted le debe de dar una seguridad extrema de que lo que comenzó el Señor, Él lo va a terminar. Hermano, pero es que usted no entiende, yo he estado pasando unas muy difíciles, una batalla espiritual del mismo infierno. ¿Qué usted cree que es la vida cristiana? ¿Eso? Romanos dice que es una guerra. ¿Usted pensó que era una guerra de darse con almohada, fue? No es una guerra. Y cuando nosotros vemos la realidad de esta herencia, que es el sello del Espíritu Santo, debemos tener seguridad. Si el ser predestinado es la manifestación del propósito de Dios, ¿por qué entonces, hermano y hermana, sigues dudando que Dios te preservará hasta el final? Esas son las luchas que nosotros tenemos. Sí, hermano, yo sé que tengo el Espíritu Santo. Usted pensó que yo le dije que le di, ¿verdad? Usted cuando va a votar le dan, ¿verdad?, una calcomanía aquí y eso. Esto no es una calcomanía. Esto es el Dios, la tercera persona de la Trinidad habitando dentro de usted, que facilita que usted mate el pecado, ame al Señor y camine en la dirección de santidad. Y Dios garantiza todo eso. En el día más espiritual que usted se levantó con ganas de leer la Biblia, escuchar himnos, escuchar sermones, y el día que usted no, el día que se levanta grosero, grosera, insoportable, ni los animales lo pueden dar la vuelta a usted, ¿verdad? Sale el perrito, vio bajando la escalera al pasillo, sale el perrito ya, y en el aire está que usted no es accesible hoy. Aún en ese día, hermanos y hermanas, el Señor nos recuerda de que a causa de la herencia que tenemos en Cristo y el sello del Espíritu Santo, nosotros vamos a llegar hasta el final. Entonces, les recuerdo una vez más lo que estamos viendo. Apreciemos y atesoremos todas las riquezas que tenemos como resultado de la obra de Cristo. Continuamos entonces. Vemos entonces esta primera oración. Ahora en la carta vamos a ver que hay un momento donde Pablo comienza a hacer una oración en particular. Esta oración es una oración por iluminación. Eso se ve capítulo 1, versículo 15 al 23. Entonces esta oración es dividida en ciertos aspectos. Voy a leer de una forma, ¿verdad?, consecutiva. Del versículo 15 al 16 es la gratitud de Pablo y una oración por los creyentes de Éfeso. El verso 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿A dónde? En mis oraciones. Hermano, nuestras oraciones deben de ser motivadas por la fe de los hermanos en Cristo y de su amor por los santos. Esa es la motivación. Hermanos, que nosotros tenemos diferencia, bendito. Sabe que nosotros pues venimos de a fondo, hay diferencias de edades, hay diferencias culturales. Hermano, a Dios no le importa. La motivación de usted tener acción de gracias a sus hermanos es de que ellos están en Cristo, como lo está usted. Y el amor que Dios le ha dado a ellos por Él es una motivación para orar por ellos con gratitud.
Versículo 17 al 19 vemos esta continuación de la oración y vemos que Pablo ahora está pidiendo en algo en particular por conocimiento y revelación. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo que Él está pidiendo no es un accesorio, no es algo que usted le pone al arbolito de la Navidad si tiene uno o no. Esto es algo donde está diciendo Pablo que es para el beneficio de usted porque es en Él, en Cristo. Continúa diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hay mucho que decir. Hoy no lo vamos a hacer, pues entienda lo que está diciendo Pablo. Versículo 17, Pablo nos recuerda que Dios está pidiendo que Dios le dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Versículo 18, Pablo quiere que los ojos espirituales sean alumbrados y que sepan, puedan ver y realizar las riquezas de la herencia que ellos tienen como santos. Versículo 19, y él quiere también que vean la grandeza del poder de Dios en el cual ellos creen. Vemos entonces ahora en versículo 20 al 23, continúa la oración y ahora entonces Pablo está haciendo una apelación al poder de Dios manifestado en Cristo. Versículo 20 al 23 dice, versículo 20, la cual operó en Cristo. Está hablando del poder, sigue la secuencia. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, brinco al 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la novia de Cristo. Cristo conquista, Cristo adquiere, Cristo procura y se va a la iglesia. Esa es nuestra herencia. Entonces, hermano, estamos mostrando el poder de Dios en nuestros esfuerzos evangelísticos. Hago ese enfoque porque es una de las formas que nosotros podemos mostrar ese poder. Pablo decía, yo no vengo con poder, con mucha cosa, con mucha elocuencia. Yo vengo con la palabra de Dios. Un poder que viene de la palabra de Dios. Pero ese poder no solamente está... usted ha visto personas, ¿verdad? Benditos, son gente que yo los quiero mucho. Yo tengo familia que hace esto. Tienen una Biblia, la tienen en algún armario de la casa abierta, el Salmo 91, ¿verdad? Usted tiene que tenerlo abierto. Y si lo va a tener abierto es el Salmo 91, con permiso. Pero abrir la Biblia no desata el poder de la Biblia. La Biblia no es un desodorante para ventilar la casa. O sea, no es un desodorante espiritual para matar el yuyú que está por ahí, ¿verdad? El espíritu malo que se cola. Eso no es la Biblia. La única forma que esa palabra se desata es cuando usted la comparte. Y por eso entonces hago la pregunta, ¿estamos mostrando el poder de Dios en nuestros esfuerzos evangelísticos? ¿O estás dejando que la vida cotidiana y otras cosas tomen la prioridad que debe de tener nuestra misión de hacer discípulos y de predicar el evangelio a las naciones? Tenemos opciones de hacer o de no hacer. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Porque el Señor te ha llamado a ti a hacer muchas cosas, pero dentro de esas cosas hay unas cosas específicas que hay que hacer, que Dios me ha dicho a mí que yo tengo que hacer. Si el poder que operó en Cristo para resucitarles es el mismo que está dentro de nosotros para ser testigos de Cristo y compartir el evangelio, ¿por qué sigues caminando en temor? Hágase la pregunta porque es para usted y es para mí. ¿Por qué tenemos tanto temor? ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos asimilado la idea de que si la gente no nos acepta o les caemos mal, el valor nuestro como que baja. ¿Eso no es cierto? Pero nosotros tenemos enseñado que es importante que todos le caigamos bien. Oh, no, es que yo caigo... Mira, hermano Ekel, déjame explicarle. Si la gente yo le caigo bien, me van a escuchar. Bueno, eso es cierto. Pero cuando comiences a escucharte, la verdad que le vas a decir le va a caer mal. Así que tu sonrisa no quitó la ofensa que la palabra de Dios igualmente le iba a dar.
Por eso cuando se habla del famoso Joe Austin, ¿verdad? Tipo bien bonito, bien lindo, unas corbatas muy bonitas, por cierto. A mí me gustan algunas de las corbatas de él. A usted no tiene que gustar, a mí me gustan. Pero por más bonito que habla, tiene musulmanes, católicos, él tiene un montón de gente en la audiencia. Pero nunca nadie es ofendido porque nunca predica la palabra de Dios. Él lee versos de la Biblia. Son dos cosas diferentes. Yo puedo leerte versos de la Biblia y hacerte sentir bien y darte un aspecto positivo para que sigas viviendo tu vida. Pero otra cosa es sacar la palabra de Dios que te muestra la santidad de Dios, tu pecaminosidad, te muestra de que tú necesitas a Cristo, de que tú vas de camino al infierno. Y si Dios entonces no manda a su Hijo, se acabó. Esa es la única forma que nosotros desatamos la palabra de Dios, compartiéndola. Así que les exhorto de nuevo, apreciemos y atesoremos todas las riquezas que tenemos como resultado de la obra de Cristo. Continuamos entonces. Vamos a ver entonces nuestra posición espiritual en Cristo. Esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 22. Así que seguimos cubriendo unos territorios. Si vamos a ver entonces en esta parte A, levantados y sentados en el trono. Esta es una primera parte de esta posición espiritual de Cristo, capítulo 2, versículo 1 al 3, la descripción de la vida anterior y su condición. Permítame leerle, lea conmigo Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los que en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los efesios, hermanos, antes de ser cristianos, vivían en pecado y desobediencia como usted y como yo. Seguían los caminos del mundo y estaban bajo la influencia de Satanás. Eso es lo que está diciendo aquí esto. Y yo creo que es claro, hay que recordarlo. Ahora continuamos entonces, versículo 4 al 7. Pablo entonces se enfoca en la misericordia y amor de Dios. Y en estos versos está mostrando, Pablo está trayendo luz en su gran amor por todos, por nosotros, al hacernos vivos en Cristo con el propósito de estar sentados en lugares celestiales con Él y reinar. ¿Qué significa eso, hermano? Estar sentado en trono con el Señor. Si yo estoy aquí, mi casa no es nada similar a un trono, hermano. Pablo está diciendo que la certidumbre de lo que nosotros tenemos en Cristo, que vamos a reinar con Él, es como si ya es tan garantizado lo que Cristo nos ha dado, que lo habla en el tiempo presente, con efectos eternos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así es como Dios muestra su misericordia y amor. Vemos entonces el versículo del 8 al 10, una salvación por gracia mediante la fe. Es un verso que todos nosotros hemos leído, donde dice, ¿verdad?, que esto es un don de Dios. La salvación es un don de Dios por medio de la fe y no es de vosotros. Nos dice lo que es, nos dice cómo lo recibimos y nos dice de dónde nos viene. Eso va a pasar muy bonito tiempo estudiando eso cuando lleguemos al futuro. Esta salvación es un regalo de Dios, la cual se recibe a través de la fe y no por obras. Todos los creyentes somos obra de Dios para hacer buenas obras para la gloria de Dios. Lo repito de nuevo, todos los creyentes somos obra de Dios para hacer buenas obras para la gloria de Dios. Entonces continuamos con este aspecto viendo reconciliados y colocados en el templo, versículo 11 al 22. Versículo 11 al 22 en particular, hay lo que vemos, la condición anterior de los gentiles. Pablo entonces se va a enfocar en quiénes eran los gentiles antes de ellos conocer y estar puestos en el cuerpo de Cristo. Los que eran cristianos los llamaban, los que eran, ¿verdad?, estos gentiles que llegaban a ser cristianos, muchas personas los llamaban incircuncisos porque estos estaban separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios. Antes de ser cristianos, este era el título. Ah, tú eres gentil. Ay, bendito, tú eres bendito. Pobrecito, ¿verdad? Y recuerda que esa conexión está con el Antiguo Testamento, porque aquellos que eran el pueblo de Dios iban a ser personas circuncidadas.
Eso después hágale un Google y proteja las imágenes, no se vaya a asustar. Ja. Pero aquellos que eran gentiles y no eran parte del cuerpo de Cristo, se llamaba, esas personas no habían cortado esa parte de su carne, hablo en metáfora, para poder entonces vivir una vida para Cristo. No habían desalojado, no habían separado de ellos y ese aspecto de su carne para ser separados para la obra de Dios. Hay un simbolismo muy interesante con lo que es la circuncisión. No es meramente, ¿verdad?, el corte de lo que se llama el prepucio de la parte anatómica del hombre, sino que hay una relación. Esto es algo que cuando sucede te duele. Esto es algo que te marca. Esto es algo que nunca lo olvidas. Y una persona cuando llega a Cristo verdaderamente tiene los efectos iguales. Eso es algo que te marca. Y en muchos casos te duele porque tú venir a Cristo es perderlo todo. Y más si eras un judío. Si eres gentil no importa, porque tú eres un pagano. No importa, esa gente están por ahí regados. Así es como lo veían. Pero la iglesia cuando comenzó, especialmente dentro de la cultura judía, si usted venía a Cristo, usted perdía todo. Usted no tenía herencia porque usted cree que Pablo está usando ese lenguaje. Lo perdiste todo. No te apures. En Cristo tiene herencia. Y es una herencia que nadie te la puede quitar. Es una herencia que nunca va a desvanecer. El banco no puede disminuirla. El gobierno no puede cobrar taxes. Eso es algo que es de Dios y nadie te lo va a robar. Y eso, hermano, nos debe dar gozo. Versículo 13 al 18, reconciliación a través de Cristo. Estos gentiles se les llamaba que se acerca a Dios por medio de la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz. Y Él, Cristo, es quien derrumbó la pared de separación creando una nueva humanidad. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que Pablo está... Recuerden, esto es una oración. Y hay cosas que Pablo está orando. Versículo 19 al 22, Pablo entonces se enfoca en la idea de que de la morada de Dios. ¿Qué es? ¿Quién es la morada de Dios? Los gentiles ya no son extranjeros, sino conciudadanos con los miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento con Cristo, la piedra angular. Cristo es quien sostiene y se convierte en un templo para el Señor. Recuerde que había una idea de que el templo, ¿se acuerdan del templo? El gran templo, todo el mundo hablaba del templo, una cosa hermosa. Personas que venían de lejos para ver el templo. Pero cuando Cristo llega y nosotros estamos en Cristo, ese es el templo. Ese es el cuerpo. Por eso la Biblia dice que Cristo construye su iglesia, el templo, la reunión de aquellos que fueron sacados del pecado, aquellos que fueron comprados a precio de sangre. Y los creyentes somos edificados para ser morada de Dios en el Espíritu Santo. Morada de Dios, pero en el Espíritu Santo. Una temática que más tarde vamos a hablar cuando lleguemos aquí, porque hay un mal entendimiento que sigue todavía aún en los círculos reformados de lo que es el Espíritu Santo. Hermano, no, ¿cómo va a ser? Sí pasa. Hay personas que el péndulo va por acá y son extremistas, pero el péndulo va por acá también. Y hay que tener claridad que esto es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Él es el que nos mantiene, Él es el que nos pega, Él es el que nos ayuda a amarnos sacrificialmente para la gloria de Dios. Si fuera por usted, yo desaparezco de su vida, créame. Porque todos somos diferentes. Nuestras idiosincrasias son muy aberrantemente contrastadas, acá y acá. Les exhorto de nuevo, apreciemos y atesoremos todas las riquezas que tenemos como resultado de la obra de Cristo. Continuamos entonces en este punto C y ahora vamos a ver, ¿verdad?, esta segunda oración. En la segunda oración donde Pablo va a hacer. Y esta oración, la primera era por iluminación, él estaba orando por los hermanos. Esta oración es por habilitación. Versículo 1 al 4, el encarcelamiento de Pablo por los gentiles. Eso es lo que está pasando aquí. Él está orando, mire lo que dice su Biblia, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice la palabra: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio. Mire cómo es que se le declaró. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, está hablando no de muchas cosas, pero está hablando del Evangelio.
El apóstol comienza identificando que él es prisionero de los gentiles en la forma que Dios los llamó. Bien interesante el lenguaje, ¿verdad? Yo soy un esclavo de ustedes, en otras palabras. Y hace énfasis que en la gracia de Dios, la cual fue dada a los gentiles. Vemos que la gracia de Dios fue dada a los gentiles, no solo por la obra de Cristo, lo que vemos obviamente aún en el libro de Hechos, pero vemos ahora que Pablo está diciendo, yo sé que hay una gracia de Dios porque el Señor me llamó a mí a servirlo a ustedes. Eso es algo muy poderoso. Recuerden que el ministerio de Pablo, él tenía un amor por los judíos porque él era judío, pero el ministerio de Pablo no fue uno estrictamente judaico. Era para todos aquellos que no eran judíos. Versículos 5 al 7 del capítulo 3. El misterio revelado a Pablo. Dice versículo 5, misterio, continúo leyendo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Fue un momento que esto no se entendió. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son, esta parte de la revelación, coherederos y miembros del mismo cuerpo. Eso no se entendía en el Antiguo Testamento. La revelación es progresiva. En el Antiguo Testamento se entendía hasta acá. Después sigue la historia y usted entiende acá. Es como una buena historia, una buena serie. Para aquellas personas, una buena novela. No sé si existe una, pero si hubiera una. ¿Usted me entiende? Usted tiene que ver la progresión de la historia para entender. Si usted comienza con la última temporada, no va a entender nada. Porque no aprendió ni desarrolló los personajes. No entendió el por qué, cuándo, cómo, ni con quién. Pero de la misma forma la palabra dice entonces, había un misterio en el Antiguo Testamento que mientras la revelación progresiva continuaba moviéndose, entendíamos más no solamente de Dios, sino de nosotros y la relación que tenemos con Dios. Ahora Pablo está diciendo a estos gentiles, hermanos, hermanas, ustedes hoy son también coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es por medio del Evangelio. Aquí lo que hace todo esto mover es el Evangelio. Nosotros nos conectamos con personas que nunca tendríamos conexión por el Evangelio. Nosotros vamos a ser santificados por personas por el Evangelio, nuestra relación en el Evangelio. Amén. Continúa diciendo, del cual yo fui hecho ministro. Él fue hecho, él no se hizo, él fue hecho por el don de gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo explica entonces que el misterio no era plenamente conocido en generaciones anteriores, pero que Dios reveló este misterio a sus santos apóstoles y profetas a través del Espíritu. Y gloria a Dios por eso, porque nosotros podemos ver de esos versos y entender qué es lo que Dios nos está diciendo. Versículo 8 al 13 del capítulo 3, el propósito del misterio. Quiero continuar leyendo porque esto es fascinante y nos va a ayudar a entender. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En estos versos vemos un Pablo que humildemente reconoce su papel en predicar las inescrutables riquezas de Cristo a los gentiles. ¿Y qué más? Y hablar de la sabiduría de Dios y cómo se da a conocer a través de la iglesia. Recuerde que esto es solamente a través de la iglesia. No de una persona por allá solita. No, esto es a través de la iglesia. Eso no significa que una persona individual no pueda comunicarla. Por esto es una obra que Dios ha encomendado a su iglesia, a su novia, a su cuerpo. También alienta, obviamente, Pablo a los efesios a no desfallecer en medio de sus tribulaciones. Los efesios conocían a Pablo y los efesios amaban a Pablo y Pablo amaba a los efesios. Y cuando los efesios se enteraban, recuerda que ellos escribían otras cartas, no todas son inspiradas para tenerlas en el canon de la Biblia. Y cuando ellos se enteraban de los problemas, las tribulaciones que pasaba Pablo,
Yo me imagino que ellos se sentían con dolor. Él escribió de la cárcel, ¿entiendes? No es que estaba en un hotel, en un resort por allá en Punta Cana. Él está en una cárcel, sufriendo, pasando un mal rato. Depende de qué tan profundo el calabozo está, es donde cae todo el estiércol y todos los orines. Ahí es donde está Pablo. Esa peste no dan ganas de escribir ninguna carta. A mí no me daría, yo soy honesto, a mí no me da ganas de escribir nada. Yo estaría tratando de mantener mi sanidad mental. Pero eso es lo que mueve el Espíritu Santo a este hombre a escribir en ese lugar. Y mire lo que él está escribiendo. Esto es una obra maestra. Amén. Pues gloria a Dios. ¿Pero qué lo motiva? El amor que él tiene a Dios. Y ese amor se refleja en la forma que él lo presenta a la iglesia. Y los amonesta para que también junto a él puedan amar al Señor. Ahora entonces vemos el versículo 14 y versículo 14 al 16, continúa esta oración, pero ahora entonces está pidiendo por fortaleza interna, fortaleza interna. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior, por su Espíritu. Vuelvo y le digo, hay cosas que hay que entender. ¿Cómo es que el Señor obra esa fuerza interna? En estos versos, obviamente, Pablo, el apóstol se arrodilla literalmente, esto no es figurativamente, ante el Padre Celestial, orando, pidiendo. Me da gracia porque en otros tiempos eso era una práctica que se hacía, ¿verdad? Yo sé que hay personas que pues, dicen, no, nosotros no hacemos eso, porque nosotros no somos católicos. Mire, hermano, usted no tiene que ser católico para orar y arrodillarse. La palabra adorar, que es una palabra en el griego muy interesante, que se llama, una palabrita que suena proskuneo. La palabra proskuneo, lo que está, es donde estamos, pudiéramos, es el origen de lo que llamamos postrar. El proskuneo, la adoración es postrarse, tener una actitud de postrarse delante de algo. Usted no puede adorar a Dios si no tiene una actitud de postrar su orgullo, postrar su intelecto, postrar quién es usted, su propia adoración. Hay que postrarnos. Pablo está diciendo, imagínense, está en la cárcel. Que dicho sea de paso, también no sería la mejor idea. Más un calabozo. Me voy a arrodillar en este piso, no. Hay que ponerle pressure washing primero, ¿verdad? Con cloro. Pero mire lo que le está diciendo. Yo estoy tan claro de quién es Dios y lo que yo necesito de Él y la forma que yo les amo, que yo me voy a arrodillar. No tengo otra opción. ¿Habrá algo mágico en arrodillarse? No. Pero hay momentos, hermano, en la vida donde hay ciertas acciones que nos ayudan a recordarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Versículo 17 al 19. El amor que habita en Cristo. Para que habite Cristo, versículo 17, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, 18, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una vez más, hermanos, Pablo sigue orando para que Cristo habite en sus oraciones mediante la fe. Amén. Qué diferente a las oraciones de Pablo, las suyas y las mías. No es que las suyas y las mías no son recibidas por el Señor, pero yo creo que aquí hay un poquito de diferencia entre como Pablo y como yo oro. Y nuestra meta debería ser, Señor, ayúdame a orar más como estos hermanos. Nuestras oraciones usualmente se categorizan más porque están más nutridas o llenas de aspectos temporeros. Los de Pablo son aspectos eternales. Su enfoque, de nuevo, el favor de los efesios para que sean arraigados y cimentados en el amor y puedan comprender. Qué interesante. Hermano, yo estoy orando para que tú entiendas. Hermano, pero ya yo entiendo. No, pero hay más que entender. Hermano, pero ya llevamos, yo entiendo. No, pero tienen que entender más. No por redundancia. Entienda que cuando hablamos de entender, no es meramente una adquisición de conocimiento. Es un entendimiento, es una asimilación
de qué es lo que Dios está haciendo en mí, en mi familia, en mi entorno, en mi trabajo, en mi negocio, con mis hijos, en base a su revelación bíblica. Y ese proceso de crecer nos ayuda a entender más, no solamente quién Él es, pero quién soy yo. No porque el saber quién soy yo me hace más santo, pero el saber quién soy yo me debe de dar esa actitud de adoración, de humillarme. Exactamente, de humildad para venir delante del Señor y hacerlo de una forma que agrade al Señor. Versículo 20-21, vemos entonces que aquí Pablo termina esta hermosa oración con una doxología y un cierre lindo. Mire lo que dice, lea conmigo, capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, alza la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese verso yo se lo leo a ustedes cuando terminamos nuestra doxología y cantamos. Es un recordatorio de por qué nosotros y a quién adoramos. Y Pablo era muy bueno para escribir este tipo. Usted sabe, bueno, no hemos terminado la carta, solamente tenemos el capítulo 3. Aquí lo vamos a dejar. Pero imagínense, a mediados de la carta, ya Pablo está hablando así. ¿Quién no quiere seguir leyendo esa carta? Porque es el Espíritu Santo a través de este hombre, la cual no es perfecto, la cual es un hombre difícil. Pablo no era una persona fácil, ¿usted entiende? Pablo era una persona difícil. Pablo tenía muchas cosas en común con Pedro. Pedro pasa que era un poquito más, no sabía tanto como Pablo. Pablo tenía un poquito más, ¿verdad? Pero tenía mucho parecido. Hombres con actitudes fuertes. Pero ¿por qué Dios llama a esos hombres? Porque Dios quiere que sean hombres fuertes. Por eso es que, y no es por tirar piedra, pero es una observación. Por eso en el mundo de hoy, cuando tienen entonces, y por ejemplo, ordenan mujeres transexuales, homosexuales, lesbianas en diferentes iglesias, no solamente el pecado está claro, pero por una persona que no domina, una persona que... Es porque el mundo le gusta un mensaje evangélico afeminado. No ofende a nadie, no te confronta con tu pecado, no te confronta con la santidad de Dios. Tú entras como quieres y sales como quieres. No hay problema. Creo que era como el eslogan de Burger King, ¿right? Have it your way. Tenlo a tu forma. Hermano, que Dios nos libre de no tener las cosas a nuestra forma. Si Dios nos dejara nuestra forma, no estuviéramos donde estamos hoy. El apóstol entonces estimula alabando a Dios, quien es capaz de hacer mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Hago un enfoque en eso. ¿Usted entiende eso? De que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Esto está comparando muchas cosas. Más abundante de lo que pedimos o entendemos. Si usted dice, Señor, yo oro para que mis hijos sean salvos, Dios hace mucho más que esa oración. Señor, yo oro porque yo tengo esta situación financiera y parece que no importa lo que haga, no se va a arreglar. Dios tiene poder para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Dios puede llevar a hacer cosas que usted no las tiene que entender y Dios las hace. Y es importante, hermano, recordar que este es el Dios que nosotros servimos. Esta doxología que estamos viendo en el versículo 20-21, esta doxología de Pablo está dando gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Entienda, Él está dando gloria a Dios en la iglesia está en Cristo. Él está dando gloria a Dios por eso. Ahora, terminemos con algunas preguntas para aplicar. ¿Crees que Dios es más poderoso para hacer más de lo que tú y yo podemos pedir o entender? Bueno, sí, hermano, yo creo. ¿Ok? Pero hermano o hermana, ¿por qué al principio de tu caminar tenías una fe imparable?
Porque cuando primero el Señor te salvó, estabas, muchacho, como si te metiste 10 Red Bull. Espiritualmente, estabas ahí, que ibas con todo. Yo me llevo en contra del infierno con una pistola de agua y imparable. ¿Por qué con el tiempo tu fe ha disminuido? ¿Será porque el poder de Dios cambió? No, porque Dios no cambia. Si Dios no ha cambiado, ¿por qué has cambiado tú? ¿Por qué has cambiado tú? Tal vez antes, cuando eras un cristiano más primario, eras menos experimentado, si eras más inmaduro, pero eras más obediente. Eras más dispuesto a hacer las cosas que Dios te llamaba a hacer. Tal vez disparabas y después apuntabas, pero por lo menos disparabas. Hay personas que ahora se pasan toda una vida aprendiendo a cómo apuntar y nunca disparan. Si Dios es el mismo Dios ayer, hoy, por el resto de los siglos, eso debería de evidenciar en la forma que nosotros estamos viviendo. Hermanos, ¿será posible que has perdido de vista todas las bendiciones que tienes en Cristo y te has enfocado más en las cosas de este mundo? Y por eso es que la cosa está cambiando. Yo digo que sí. Es posible. ¿Cómo es posible que el Señor te trajo hoy para recordarte que debes de apreciar y atesorar todas las riquezas que tenemos como resultado de la obra de Cristo? Eso es lo que vamos a estudiar. Esa es la idea general. Y Dios está llamando a entender de que esto es lo que Dios quiere. No solamente que intelectualmente podamos recibir, no, es apreciar. Es un verbo activo. Y aunque el apreciar para usted puede verse de una forma, puede verse diferente para mí, pero igual Dios nos llama a apreciar. Y no solamente apreciar, pero atesorar. Guardar, porque tiene valor. Acumular, porque es especial, porque es mío. Pero, ¿qué es lo que vamos a apreciar, atesorar? No es cualquier cosa, son todas las riquezas que tenemos como resultado de la obra de Cristo. Amén. Así que la semana que viene continuamos con la parte 2. Le invito, lea la carta, empápese con el contenido y entonces pues continuamos la semana que viene. Oremos, hermanos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, por este tiempo de poder comenzar esta jornada. Increíble, ¿eh? Es como si pudiéramos de una forma viajar en el tiempo y tener una idea no solamente de mejor conocer a nuestro hermano Pablo, pero también conocer a estos hermanos de Efesios. Nosotros podemos entender algunas ideas de cómo era esta iglesia en base al contenido que tú le das a Pablo para escribirle a ellos. Pero al igual que esta iglesia, nosotros tenemos muchas deficiencias, muchas debilidades, muchos aspectos inmaduros y pedimos que tu Espíritu a través de estudiar esta carta nos ayude como los ayudaste a ellos para confiar en ti, para apreciar, atesorar las riquezas que tenemos como resultado de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que tenemos es tuyo en base a tu obra. Y ayúdanos a atesorarlo, a apreciarlo, a recordarlo diariamente. No solamente cuando vamos al grupo, a nuestro tiempo de compañerismo, el domingo. Ayúdanos a apreciar y atesorar durante toda la semana. Recordando que lo que tú nos has dado es una herencia increíble. Gracias, Señor, por todo esto. Porque es facilitado por la obra de Cristo Jesús. Amén y amén.